¿Recuerdas cuando abrías una bolsa de papas solo para buscar si traía un tazo? Cuando el recreo era una batalla y los héroes no eran de videojuegos, sino de plástico. Hoy te contaré la historia del fenómeno que marcó a millones de niños en México. El juego que unió generaciones, desató competencias épicas y se convirtió en parte de nuestra cultura. Los tazos. Todo comenzó a principios de los años 90. Sabritas buscaba una forma diferente de hacer que los niños quisieran sus papas. No bastaba con el sabor, querían diversión en cada bolsa. Inspirados por el juego hawaiano Poc, donde los niños apilaban fichas y las golpeaban con un slammer, los creativos mexicanos adaptaron el concepto y crearon algo único: el tazo. El nombre nació del verbo tazar, que significa golpear o lanzar, y sonaba perfecto para un juguete circular que se lanzaba para voltear otros. Así, en 1994 llegaron los primeros tazos de Looney Tunes a las tiendas mexicanas. Nadie imaginaba que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. Los tazos Looney Tunes mostraban a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Silvestre y Piolín. Eran coloridos, coleccionables y sobre todo competitivos. Cada recreo se convertía en una guerra. Los niños apostaban tazos. Se escuchaban frases como "vale doble" o "me lo gané limpio". Y no faltaba el que traía su colección entera en una caja de CD o en una bolsa de lápices. En poco tiempo, los tazos se convirtieron en una moneda social. Quien tenía más tazos tenía poder. Después de Looney Tunes, Sabritas lanzó nuevas ediciones: Tiny Toons, 1995, Animaniacs, 1996, Tasmania, 1997. Pero el verdadero estallido llegó en 1999 con Pokémon Tazos. Por primera vez, una colección se volvía una locura nacional. Había niños que compraban papas solo por el tazo. Los álbumes se vendían en papelerías, las escuelas prohibían jugar por peleas. Y todos querían tener a Pikachu. El fenómeno fue tan grande que incluso hubo tazos metálicos y megatazos con hologramas. Los tazos no solo se coleccionaban, se jugaban. Había reglas no escritas. Cada jugador lanzaba su tazo para voltearlos de su oponente. Si los volteabas, te los quedabas. Había tazos prohibidos o trucos secretos, como usar cinta para aumentar el peso. En cada escuela se formaban leyendas urbanas. El niño que tenía todos los Pokémon tazos, el que perdió 100 tazos en una jugada, el que tenía un tazo dorado que nadie más vio. Sabritas innovó cada año. Llegaron los tazos 3D, los Tazo Caps, los Motion tazos con movimiento al girarlos y los Master tazos que valían por varios. Incluso hubo tazos de realidad aumentada, AR, donde escaneabas el tazo con tu celular y aparecía el personaje en 3D. México se convirtió en el país con más colecciones y diseños de tazos en todo el mundo. Hubo más de 40 series diferentes en total. Con el nuevo milenio llegaron las series que marcaron historia: Dragon Ball Z, 2001, Los Simpsons, 2004, Bob Esponja 2005, Marvel Heroes, 2008, Star Wars, 2015. Los de Dragon Ball Z fueron los más codiciados: Goku, Vegeta, Freezer. Cada personaje tenía su propio brillo y poder. Algunos coleccionistas aseguran que hubo tazos tan raros que solo aparecían en 1 de cada 200 bolsas. Pero todo fenómeno tiene su final. Con los videojuegos y los teléfonos inteligentes, los niños dejaron de buscar tazos en las papas. Las nuevas generaciones no sentían la emoción de voltear un tazo o ganar uno en el recreo. Sabritas intentó revivir la fiebre con Angry Birds, 2013, y Star Wars, 2015, pero la magia se había diluido. Aún así, para los que crecimos en los 90 y 2000, los tazos son un símbolo de una infancia más simple y mucho más divertida. Hoy los tazos viven en los corazones y estanterías de coleccionistas. En plataformas como Mercado Libre o eBay, algunos tazos originales de Pokémon o Dragon Ball se venden por más de 2,000 pesos. Hay comunidades enteras dedicadas a intercambiarlo. Se organizan eventos, ferias y exposiciones retro donde los tazos vuelven a girar sobre mesas, igual que hace 25 años. Los tazos fueron más que plástico. Fueron amistad, emoción y rivalidad sana. Una pieza pequeña que unió a millones de niños en México. Si alguna vez gritaste "el mío vale triple", o pasaste horas buscando el último tazo para completar tu colección, entonces tú también fuiste parte de esta historia. Pensábamos que la fiebre de los tazos era un secreto nuestro, un fenómeno nacido y criado en México. Pero la verdad es que, mientras nosotros coleccionábamos a los Looney Tunes, el mundo entero estaba a punto de ser conquistado por el mismo círculo de plástico. Esta es la historia de cómo el tazo se convirtió en un lenguaje universal. La primera parada fue España. Allí, bajo la marca Matutano, los tazos no solo replicaron el éxito, sino que lo adaptaron con un genio local inigualable. Lanzaron colecciones legendarias, como la de Caballeros del Zodiaco,
pero la más icónica fue la del comediante chiquito de la calzada. De repente los niños no solo querían a Pikachu, sino que lanzaban tazos con la cara de un humorista que se convirtió en un ícono pop. Mientras tanto, en Sudamérica la pasión se desbordaba. En Brasil, la marca Elma Chips hizo de los tazos de Animaniacs y Pokémon un fenómeno nacional. En Argentina, Chile y Colombia, PepsiCo distribuyó colecciones que se volvieron parte de la cultura popular. Aunque las marcas cambiaban, la emoción era la misma, la alegría de encontrar a ese personaje que te faltaba. Pero para entender el fenómeno global, hay que viajar a su origen, Hawái. Antes del tazo, existía el peo, un juego que usaba las tapas de cartón de una bebida de frutas llamada Passion Orange Guava, POG. En los 90 este juego resurgió en Estados Unidos y Australia, pero con una diferencia clave. Usaban un slammer, una pieza más gruesa y pesada para golpear las pilas de Pogs. Fue una locura que dominó el mercado anglosajón, con sus propias marcas y diseños. El tazo se adaptó a cada cultura. En Japón existieron versiones con mascotas y personajes de animes locales como Doraemon. En el Reino Unido se lanzaron colecciones basadas en los equipos de la Premier League de fútbol, convirtiendo a los jugadores en héroes de plástico. Al final no importaba si lo llamabas tazo o Pog. No importaba si buscabas a Goku, a un futbolista o a un comediante local. El juego era un lenguaje que todos los niños entendían. Unió a una generación a nivel mundial en el simple placer de apilar, lanzar y ganar. Ya conoces la historia de los tazos y cómo marcaron nuestra infancia. ¿Pero sabías que este inocente juego fue prohibido en cientos de escuelas? ¿O que desató una guerra comercial en cada tiendita del país? Hoy te contamos el lado B del fenómeno, las controversias, sus rivales olvidados y su conquista mundial. El éxito de los tazos fue tan grande que la competencia no se quedó de brazos cruzados. ¿Recuerdas los olorocos de Sonrix, esas figuritas con aromas? ¿O los guapillans que eran de mezclilla? Marcas como Barcel y Ricolino lanzaron sus propias versiones con nombres como Spiners o Caps. Fue una verdadera guerra de coleccionables, pero ninguno pudo hacerle sombra al rey, el tazo. El fenómeno no se quedó en México. La empresa dueña de Sabritas exportó la idea a todo el mundo. En España los tazos tuvieron colecciones legendarias. En Argentina y Brasil los niños coleccionaban tazos de series como Caballeros del Zodíaco, creando un lazo cultural en toda Latinoamérica. Pero no todo era diversión. Pronto, los tazos se convirtieron en un dolor de cabeza para padres y maestros. Muchas escuelas los prohibieron oficialmente, argumentando que fomentaban las apuestas y provocaban peleas entre alumnos. Además, crecía la crítica contra Sabritas por incentivar el consumo de comida chatarra para obtener un juguete. El tazo se volvió un placer culposo, un tesoro que a menudo se jugaba a escondidas. Hoy, ese tesoro es para algunos una inversión. El mercado del coleccionismo ha evolucionado a niveles profesionales. Hay expertos que gradúan los tazos evaluando su estado de conservación del 1 al 10. Un tazo raro en condición perfecta puede valer miles de pesos. El santo grial para muchos es el tazo lenticular de Chester Cheetos, una de las piezas más buscadas y cotizadas. Así el tazo tuvo dos caras, fue un ícono cultural y un arma de marketing brillante. Nos enseñó a negociar, a competir y a coleccionar. Cuéntame en los comentarios, ¿llegaron a prohibir los tazos en tu escuela? ¿Tuviste alguna colección de la competencia? Y no olvides suscribirte a La Caja Misteriosa, porque pronto te contaremos la historia de otro ícono que marcó nuestra infancia mexicana.